Mesa Central. En simultáneo con Tele 13 Radio, con Tele 13 en vivo. Esto es Mesa Central por la pantalla del 13, ya con nuestra mesa de análisis desplegada. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Max Colodoro, buenos días. Iván, Quique, buenos días. Excelente presencia acá en el programa para comentar los temas de hoy. Oye, una cosa que quería contar. Viste que mañana, se ha difundido poco tal vez, pero mañana se empieza a jugar en Chile toda la semana la Copa Davis Junior masculina y su equivalente femenino, que se llama Copa Billie Jean King. Claro, por la Así que los tenistas que en 4 o 5 años más van a ser como los dominadores del circuito, van a estar jugando en Santiago toda la semana. ¿En el Nacional? En el Nacional, sí. Bueno, está hay buena. abonos, precios está rico populares, el clima, más. Está buena la Me parece primavera. que la atención está puesta en otra cosa. Parece que por lo menos la nuestra, es que Sí. somos tan obsesivos. Lo nuestro es hablar de Atorrantes, por ejemplo. ¿Se endureció la campaña, encuentras tú? ¿Eso es lo que hay detrás de Atorrantes? Yo creo que se endureció, pero se endureció por un motivo. Se endureció porque estamos viendo unas últimas semanas que aparentemente están rompiendo con una cierta estabilidad. Parecía que las cosas iban en una cierta dirección, que ya estaban ciertamente estabilizadas. Íbamos a un Jara Cast más o menos sin ninguna duda. Claro, sin duda. Pero ahora, en las últimas semanas, ya en esta recta final empieza a cambiar. Surgió Marruecos. Claro, y por lo tanto yo creo que eso ha generado cierto nerviosismo y cierta incertidumbre que algunos tratan de aprovechar de alguna manera. Teníamos una polémica en la pauta del programa de hoy respecto de si podíamos hablar de encuestas. Yo sostengo que se puede hablar de las encuestas que se publicaron. Totalmente. Se puede hablar, porque ya se publicaron, ya que vaya a hacer. Radar electoral la tengo acá. Radar electoral, a ver. Al cierre de ayer. Que ayer se acabaron la encuesta. Oye, no salió CADEM a propósito, ¿eh? Sí. Porque esperábamos que CADEM saliera, sí, no que se adelantara y no salió. No. Capaz que se publique hoy día con versión de directorio. ¿Vamos a hablar en términos de clave? No, hablemos en términos de... Porque estos radares electorales con las encuestas que se publicaron hasta ayer. Ya, entonces digo los apellidos, no digo la socialdemócrata, el alemán grande, el alemán chico, la alemana, el bolchevique. Después tenemos que pelo encontrar, blanco, encontrar la nomenclatura. Sí. Que se olvidó del plebiscito, etc. Jara, 26.58%. En promedio. Lugar. Consolidado. Estos son los promedios. Estos son, claro, suma prácticamente todas las encuestas que hay, sí, todas, menos la CEP. Pero todas las que son con una periodicidad más o menos recurrente. Exacto. Jara 28.58 Jara. Cast 19.8. Por primera vez, desde que se hace este ejercicio, Kaiser pasa a tercer lugar con 15.54. En cuarto lugar queda Evelyn Matei con 14.18. Parisi 9.84. Mike Nichols 2.96. Meo 1.33. Artés 0.70. La ascensión de Kaiser parte el 16 de septiembre. Y es sostenida hasta hoy día. Justo antes del 18. Claro, está. O sea, lleva un mes y medio. Estaba, pero lejísimos de Matei y la pasa. Y las curvas son increíbles, porque las curvas del ascenso de Jara es igual al ascenso de Kass y el descenso de Matei. Es increíble. Entre el 8 de julio y el 26 de agosto, Matei se desmorona. Entre el 8 de julio. El 8 de julio es una semana después de la primaria. Ya, hasta el 26 de agosto. Y ahí empieza a remontar recién el 26 de agosto poquito. Ese es el escenario incierto que estábamos comentando. Es decir, ahí quedamos, ¿cierto? Cast cayendo, ya 6-7 semanas a la baja. Kaiser subiendo, pasando hacia el tercer lugar, dejando a Matei atrás. Y por lo tanto, la gran pregunta, la gran interrogante a mi juicio a 2 semanas de la elección es si la curva de ascenso de Kaiser y la curva de descenso de Cast se cruzan antes de la primera vuelta. ¿Tú crees que hay una probabilidad? Yo creo que hay una probabilidad. O sea, si Cast no logra detener su caída y no logra empezar a recuperar votos que aparentemente se están yendo a Kaiser, y Kaiser sigue subiendo, eventualmente en estos 15 días que quedan podría ocurrir que Kaiser pase a segunda vuelta con el agravante, con el adicional de que eventualmente una llegada de Kaiser a segunda vuelta eventualmente repone una cierta expectativa de que Jara pudiera ganar la segunda vuelta. Claro. ¿Por qué? Porque las encuestas hasta ahora nos habían estado mostrando que los que ganaban con cierta holgura o con gran holgura a Jara eran Cast y Matei, pero hasta Kaiser no. por ejemplo,
en segunda vuelta. Sí, En pero la segunda vuelta. La primera que lo pasa en segunda vuelta Kaiser a Jara es la última que me dieron. Claro, la criteria de en la la semana. la criteria de semana pasada todavía mostraba a Jara y a Kaiser empatados en segunda vuelta. Ya que era un mejor resultado para Kaiser de lo que venía, obteniendo en y segunda mejor vuelta. resultado para Jara también. Ya, pero ya veremos cómo es, Ahora, porque la elección de segunda vuelta es otra cosa, El cosa comando distinta. de Kast miran de lejos y con incluso molestia esto del triple empate entre Kaiser, Matei, París. No, y la última entrega, la Cosa Nostra, ni te digo cómo la miraron con molestia. Pero Claro. antes de ir a ese punto, para que después retomamos el tema de las encuestas, efectivamente pareció endurecerse la campaña. Kaiser se desató el otro día en Osorno, y lo que me dicen es que en general en todos los discursos en el sur, lo que pasa es que el de Osorno trascendió más, digamos, Sí. pero que en todas las ciudades ha dicho básicamente lo mismo en su gira en el sur. Y Matei también tendió a endurecerlo con su muy curiosa frase respecto al plan de búsqueda. Sí, yo creo que la dureza en esta elección no se juega en la verborrea política, se juega en la lucha contra la delincuencia y la inmigración. O sea, el que es duro ahí, ese es el duro importante. No creo que sea el que es llamativo para los votantes, digamos. Claro, que está con esa agenda de hace tiempo, que son casi Kaiser, duro, contra la inmigración, contra los funcionarios públicos, pero no tanto, o sea, volver con el tema, creo, de derecho humano, ponerlo en el centro de la campaña no me parece. Sí, yo creo que fue un error y sobre todo después que un sector importante, más de 100 personeros de centro izquierda habían tomado finalmente la decisión de apoyarla en primera vuelta, reponer esta discusión sobre los detenidos desaparecidos. Juan Carlos Altamirano. En la tercera, y una carta también. Eugenia Fernández, Que sí. su papá lo trataron de matar 3 veces, la Dila. Claro, yo creo que fue un tremendo error él eso, apoyó, al menos. el apoyo a Matei. Y es Sí, muy la dura, lógica muy dura sigue siendo- una carta de Pablo Dittborn ayer Sí, también. en el Mercurio, ¿no? Sí. Sobre todo es un error a mi juicio si es que lo que se busca es mantener ese nicho y no entrar en la lógica. Yo creo que hay cierta desesperación en el sector de Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de quién hoy día está pasando a segunda vuelta a competir con Janet Jara es una incertidumbre que ha ido incrementándose paradójicamente en las últimas semanas, cuando parecía que teníamos ya un escenario relativamente claro de quiénes eran los que pasaban a segunda Ahora, vuelta. más allá de lo del plan de búsqueda, es difícil no entender un endurecimiento de Evelyn Matei cuando su jefe de campaña dice, se le sale esta palabra atorrante, eso es lo que me contaron a mí, que se le había salido la palabra, que no fue planificado, pero bueno. Dice esta palabra atorrante y ella no solo dice que lo apoya, que lo respalda, sino además dice, es que a mí me pidieron que me comportara como señorita. Y Paula Daza también apoya, que es una persona bien compuesta. Paula Daza es también hipermoderada. Claro, o sea. apoya esto atorrante. Que pasó, pero insisto, yo creo que ya entrar en esa dinámica a esta altura, si aquí, yo voy a repetir, aunque sea aburrido, esto se gana por la delincuencia, contra la inmigración, y quién le va a ganar a Jara, quién es más duro contra Jara. Y de repente mucha gente empezó a ver que Kaiser podía ser el mejor rival de Jara, Ya, y del pero- mundo que representa a Jara. Pero ¿qué es lo duro de Kaiser esta semana? Que nos vamos a ir de todo, hasta de la FIFA, y que le vamos a declarar la guerra a Bolivia, si Y de siguen rematando autochutos. A Torrante agregó pulmones vírgenes. Cuando le dijeron a usted, ¿le gustó la palabra Torrante? No, pulmones vírgenes y otra Y palabra otra más. ¿Cachai? No está en La- el, no la no mía- está necesariamente en el asunto de delincuencia, sino que eleva la apuesta, digamos. Sí. Yo creo que lo que se está a lo que se está apostando básicamente en el mundo de las oposiciones es a que la polarización es lo que hoy día está definiendo esta elección y sobre todo es lo que va a ocurrir, es decir, más polarización en el escenario de la segunda vuelta y por lo tanto aquí el que va a lograr pasar finalmente es el más duro, el más radical, el más disruptivo desde el punto Claro. de vista incluso del discurso, del lenguaje. Yo creo que esa es un poco la lógica Fíjate que que- está primando. En la entrevista que da Kaiser hoy día a Eugenio Fernández, la tercera, Sí. él tiene la tesis que en el futuro panorama político chileno va a estar libertario republicano por la derecha y Chile Vamos en el por centro. la centroizquierda. En el centro, claro. Y claro. un electorado chico dice de 15 a 20 de la izquierda real. Ese es el escenario que él vislumbra, o sea, una pelea entre derechas. O sea, y con... ¿Te suena algo así? Lo veo difícil, pero si tú miras O sea, lo que más- pasó con ¿por qué- Carolina por qué lo Toá, plantea más allá del resultado de Sí, dos claro, semanas más, digamos? claro, como el Claro. escenario político Como- de los próximos 10 años. Claro. cuesta imaginarse ese escenario, pero la verdad es que en el proceso que hemos vivido en Chile es un proceso de polarización donde los sectores de centro, incluyendo la centro izquierda, es cosa de ver lo que le pasó finalmente a Toá en la primaria, y lo que le está pasando a Matei, el mundo de la centro derecha tradicional en esta elección de primera vuelta. Bueno, uno puede decir, aquí lo que se está desfondando son las fuerzas que tienden más bien a la convergencia, al centro, a la búsqueda de acuerdos. Igual tiene un punto, Kaiser, si es que damos por
bueno o por masivo lo que Juan Carlos Altamirano, que el hijo de Carlos Altamirano, ni más ni menos, que Pablo Dittborn, que Sebastián Edwards, que otra gente. Juan Carlos Altamirano se lo dice a Andrés Gómez hoy día en la tercera, van a votar por Matei. Sí, a mí es el que O de sea, la si lista... ese mundo va a votar por Matei, entonces, bueno, Matei está bien corrida para el centro, digamos. Claro, pero vamos a ver cuántos son esos. Claro. Si son 100, si son Vamos a ver 100.000, cuánto si pesa es un realmente ese millón. mundo. Además hay una cosa Pulso muy... Ciudadano la da quinta a Matei. La encuesta no es una La encuesta pasa a de hoy. París. Es Jara, Kast, Kaiser, Parisi, Matei. Matei. Ese es el orden de Además hay población algo en la que va a Pulso ser, Ciudadano de Activa. Va a ser muy interesante ver qué hace este mundo de centro y de centro izquierda que apoya a Matei en primera vuelta para la segunda vuelta si es que no está Matei. Porque ya se pronunció, ya tomó una posición pública respecto de la primera vuelta. Apoyan a Matei. La pregunta ¿Y es, qué hacen en la segunda? ¿no van a tomar posición respecto de la segunda vuelta? ¿No van a decir qué es lo que piensan hacer? Si van a anular, si van a dejar en blanco, si van a votar por una de las dos Ahí alternativas. se ha que- leído de todo. Es que pase a segunda las vuelta. dos alternativas posibles, si no es Matei, Son muy complicadas para ese mundo. Kass, que es pésimo, y Kaiser, que es muy pésimo. Por eso. O sea, las dos... Para ellos, claro. Es Claro. una pregunta interesante, o sea, va a ser interesante ver cómo se comporta este mundo en el escenario de una segunda vuelta donde Evelyn Matei no esté. Ahora, ¿sabes lo que me pasa? Que lo mismo que me pasa cuando hablo con la gente centro-derecha, la centro-izquierda, que ponte el escenario Jara Kaiser o Jara Kast, omitir, anular, votar en blanco, puede ser una capitulación que te la recuerden toda la vida si gana Por eso digo que es tu complicado. adversario Si gana tu profundo. adversario, claro. claro. O sea, Bópoli se va a poder dar el gusto si Kaiser y Jara están combo a combo, de decir yo no voto nunca por Kaiser. Si están combo a combo, si le van a entregar el gobierno a una comunista, la continuidad de Boric, va a haber continuidad después de tantos años sin continuidad. ¿Alguien se va a atrever de la derecha a no votar, como sea, con los ojos Públicamente, cerrados, claro. con la nariz así, entrando a la urna y capaz que digan de aquí en Igual adelante se ve- votaron nulo? Se ve difícil eso. Muy difícil, Sí, pues, pues, se sí. ve difícil. Sí, por eso yo creo que efectivamente el Perdón, escenario- y a la inversa también. ¿Ah? Otra cosa, Claro. otra cosa lo que hagan después. Pirincho Claro. Navarrete y Jorge Navarrete, nuestro ex columnista, Sí. que va a estar con nosotros el día de la elección en Tele 13 Radio, dice hoy día en una nota en el DF+, de Patricio de la Paz, dice que él cree que si gana Kaiser, Evópolis va a ser un partido de oposición. Pero eso es lo que va a pasar después Claro. del 16 o del 14 de diciembre, la segunda vuelta. Otra cosa lo que hagan en este 14 de diciembre, yo realmente estoy de acuerdo Claro, contigo, porque es son, muy difícil. escenario son muy hitos complicado. históricos, como siempre se recuerda a los que no fueron a votar por Alessandri porque se fueron a la playa. ¿Te Claro, acuerdas que mi el papá siempre decía 70. eso? Sí, po. Perdieron, pues... Se fueron a la playa porque creían que iban a ganar. Claro. Imagínate si se da el escenario improbable, que Bópoli, por ejemplo, tomara la decisión, ya que estamos hablando de Bópoli, de no votar en segunda vuelta y terminar ganando Jara. No, pasan al... Por 2 puntos. Pasan al exilio. No, Claro. pasan al... Es una situación muy Por 30 complicada. 30 años que no lo Claro, van a terminar aceptar en la ganando derecha, Jara por 2 puntos. Y por el otro lado, ¿qué pasa si socialdemócratas que no quieren votar por Jara le entregan el gobierno a Kaiser o a Kast? Sí. Pasan también, Públicamente. al Sí, patio de los claro. callados. Eso es muy difícil que ocurra públicamente, es muy difícil. Es muy que ocurra, difícil, porque son muy polarizados. Es distinto Matei Toá, que había ahí cruces, intersecciones. ¿no? Son- Que era la segunda vuelta que pensábamos en enero. Hasta hace 2 semanas. Era la que digamos. quería la Además, elite, pues, además. hasta hace 3 semanas dábamos por hecho que la segunda vuelta era Jara Kast. Era Jara Kast. No, pero en enero decíamos que la segunda vuelta Iba a ser Matei con Toá. Matei, sí. Claro, ese Así escenario era. desapareció. Claro. hace Qué ya país mucho rato. sorprendente, ¿no? Sí. Sí, ahora hay que ver cuánto de Kaiser hay de esa subida sea cierta. Tiene poca adhesión en mujeres, poco conocimiento en el mundo, en general, en el mundo más bajo. No marca mal, marca mejor que Matei en el segmento de ella. O sea, lo que está claro es que Kaiser está subiendo, no sabemos cuánto y a qué velocidad, pero también está claro que Kast ha ido bajando, o sea, ya están 19 Esos puntos. cruces Ya. son igual, son lo mismo. Sube Kaiser, Sí. baja Kast. Sí. Ahora, ¿será como dice la encuesta de Alberto Mayor, La Cosa Nostra? Se Un publicó empate un empate en segundo lugar. miércoles en la noche o el Sí, jueves en la noche. Sí, que gana Jara, Kaiser y Matei en segundo lugar y casi cuarto. Y Yo Kast cuarto. no conozco la metodología que usa la Cosa Nostra. Es bien sofisticada, ¿no? Es un panel, es una encuesta larga online y es bien sofisticada en términos de la interpretación de los resultados. No es lineal, digamos. No Ya. es te pregunto por quién vaya a votar y no, sino que se comprueba con varias otras preguntas. Es bien compleja, pero A mí lo que me es genera, muy disruptiva. Sí, a mí lo que me genera ciertas aprensiones es que es una encuesta que es la única que muestra una tendencia distinta a las demás. Porque las demás puede que varían en los números,
cuánta es la diferencia entre uno y otro. Pero todos te dan jara y Kast. Todos te están mostrando una tendencia parecida, con Kaiser subiendo y con Kast a la baja. Es muy en Republicanos estaban indignados el día que salió esto, ¿no? Ahora van a estar igual de nerviosos los encuestadores que los candidatos ese día. Sí. Eso, otro tema. La lucha del mundo encuestador, ¿eh? Sí, están todos indignados sí. con Alberto Mayor, no por el resultado de la cosa nostra, sino porque publicó el lunes de esta semana, publicó un ranking de cómo le habían... de cómo le ha ido a las encuestas. Cómo le ha ido a las encuestas. Y los otros elecciones encuestadores anteriores se lo cuestionaron, o sea, hubo... No, sí, ahí está peliagudo ese mundo, pero ellos tienen la prueba el 16 de noviembre, igual que los candidatos. Sí, pues. Bueno, Radar Electoral dice hoy día en el DF más que van a publicar. El martes o miércoles de la semana, después de la primera vuelta, van a publicar la comparación de las encuestas con... De las que la mayoría de la gente no va a conocer. Cuestión que coincido con buena parte de los analistas hoy día, que haya veda en la encuesta es una estupidez. ¿Ah? No, ¿Quién eso no defiende sé. la veda a esta altura? No Nadie. conozco a nadie. Son típicos de esas cosas que se mueven por inercia y que nadie dice que está bien o mal. Es como el cierre del comercio para las elecciones. Sí, y me metía más porque tenía la duda si los grupos de WhatsApp se consideran de divulgación. ¿Y? Y según el ChatGPT, Cervel sentó jurisprudencia al decir que todas las redes sociales se consideran medio de comunicación cuando son masivas. Ya, o sea, publicar por WhatsApp Sí, es pero un entre medio de comillas, que lo comunicación. que puede ser. Lo que pasa es que empiezan a circular esas versiones como para el directorio, que uno dice, Sí, pues. este se la entregó al directorio, era privado, pero alguien la filtró, entonces no tenéis como perseguir ninguna Pero responsabilidad. la mayoría de la gente que no tiene acceso a esos chats se quedan ciegos. Ciegos, ¿Mm? y además tampoco sabemos, o sea, nosotros podemos saber porque podemos preguntar, pero te mandan una encuesta que está firmada por una empresa que es conocida y no sabéis si es verdadera o falsa. Claro, además. No tenéis cómo saberlo. Lo que dice Carlos Peña, cierto sea, más, porque también empiezan a proliferar en redes sociales encuestas truchas Sí, pues. y uno no O sea, tiene yo idea. encuentro razonable que pueda haber una veda de 72 horas, pero de 2 semanas. No sé si existe otro caso en el mundo. Entiendo que Francia era así, de pero- una veda de 2 semanas Ah, previas a una claro, elección. puede Dos ser. semanas me parece que es la más larga. Sí. Yo creo, porque Sí, en es una Francia cosa había, bien pero extraño, que es publicaban en raro, Bélgica, sí. en Francia. En general son 48 horas, Piensa 72 que hay horas. países donde hacen exit poll cuando las mesas todavía están Sí. abiertas. Claro, Y las Un exit poll publican. de mediodía y las publican. Sí. O sea, es así de... Sí. Que a lo mejor eso es excesivo, pero Esto también es excesivo. pero la veda de nosotros es totalmente absurda. Ahora, dicho eso, la teoría del triple empate entonces para ti no existe, Max. No, sí. Para mí ¿Es posible? existe la posibilidad hoy día, en función de la tendencia, de que finalmente no sea Kast el candidato que pasa a segunda vuelta. ¿Existe esa posibilidad? Hoy día existe esa posibilidad. La cosa nuestra dice algo así como 23-23 Kaiser y Porque Matei Kast y 17. tiene, claro, porque En Kast esa- tiene que frenar de alguna manera la caída y tratar de que Kaiser no siga sumando votación de ese sector. Lo que es claro es que parece haber perdido inercia, momentum, digamos. Sí, y energía. que el momentum está del otro lado. Sí, lo tiene Kaiser. Sí. digamos. Esta semana lo Ahora tuvo. se le alcanza. Ahora lo La tuvo pregunta es si prometiendo- le alcanza. Prometiéndole guerra a Bolivia, Sí. digamos, eso tampoco es... No, claro, pero más allá de las razones, la cosa es la tendencia y los números. Si los números le van a alcanzar, yo creo que hasta hace 2 semanas era muy improbable que le alcanzara y hoy día hay una probabilidad mayor de que eventualmente ¿De le que pueda? alcance. Sí, en Republicanos decían que había llegado tarde este momento para Sí. Kaiser. Que Yo creo que hubiera esa es la sido- gran pregunta. Que si hubiera Ahora, sido en agosto... Republicano tiene un punto, y eso lo he reporteado sobre todo en el mundo, por ejemplo, por reporteo he estado conversando con ejecutivos empresarios, están por Matei la gran mayoría, y no es porque no les guste casa, es porque consideran que Matei da más gobernabilidad, están apanicados con lo que pasó en el estallido. Pero dicho esto, en el escenario, Kaiser, que le gane a Kast, que es la pregunta de esta semana, oye, cuando te preguntan, oye, tú que eres periodista, Kaiser le va a ganar a Kast. Esa es la pregunta. Antes era, Kaiser va a pasar a Matei, ya superado Como si uno eso. supiera, además. Claro, como si uno supiera, si supiera. Pero puede haber, según republicanos, puede haber una corrida hacia Kast Sí. del público mateísta que ve que Kaiser está subiendo y dicen, entre Kaiser y Kast no me pierdo. Incluso te diría que tampoco a Kaiser hay una cuestión ideológica, sino que más bien lo consideran un tipo que sin experiencia, sin equipo, peligroso en el sentido que no tiene experiencia. Entonces, ni siquiera es por una versión Ideológica porque le gusta la profunda. bandera y todo eso que de ese mundo de la derecha, pero pues claro, decían, oye, ¿y qué pasa si se abanican y Matei sabe que ya no corre? Voy por Kast. No, e incluso
me tocó esta semana conversar con un experto electoral que me decía que él está observando ya a un sector o a un segmento de gente que es más de oposición en general, que está empezando a moverse de nuevo hacia Kast, porque Kast era hasta hace poco, o sigue siendo, digamos, el más seguro para derrotar a Jara, y que en la medida en que un eventual paso a segunda vuelta de Kaiser puede abrir de nuevo la incertidumbre de si Jara tiene alguna chance o no, están volviendo ante este escenario actual de los últimos días a apoyar a Kast. Ahora, el batatazo sería, A ver, como dice el Comando de Chile Vamos, que las encuestas estén fallidas, no por mala intención, sino porque... no como por el- dice alguna en la franja electoral, digamos, Claro, que porque... están compradas, digamos. Claro, no, es porque el voto obligatorio es otro mundo... Es impredecible. Es impredecible, que hay un mundo centro-izquierda que no se pronuncia a favor de Matei, pero puede votar por ella, no sabemos cuál es ese número, pero te dicen de Matei, desde el mateísmo, que eso puede ocurrir, que ha ocurrido en Argentina. Eso dijo en la misma noche, nos dijo a los periodistas Juan Sutil, cuando dijo, bueno, ¿vieron Argentina? Porque fue el mismo día el debate que condujo la Sole con Iván. Ah, el domingo pasado. Claro, fuimos a preguntar lo primero que dijo. ¿Vieron la encuesta? Mira, a Milei lo dan por perdido y mira lo que pasó. En Bolivia, ¿vieron lo que la encuesta? Entonces, ellos son de la idea que las encuestas pueden estar representando mal a los porcentajes y se dé un batatazo ahí que gane Matei, y si gana Matei, pierden la encuesta. Juan Pablo Lavín, que es el gerente general de Panel Ciudadano UDD, que es esa encuesta, publicaron su encuesta hace un par de días, ¿no? Sí, o sea, antes de la veda. El viernes. El viernes, ¿no? Y él da un dato clave para la semana, en el resumen, y dice, Kast, Matei y Kaiser empatan entre votantes habituales, porque el Panel Ciudadano hace esa diferencia entre votantes habituales y votantes obligados. Los habituales son los que siempre han votado y no, Claro. porque le dicen Gente, obligados. gente como ustedes, que no tiene otra cosa que hacer y va a votar. Claro, ¿ya? Exactamente. y lo pasa bien más encima votando. Además, disfruta con las hasta se pone en elecciones. corbata. Max se pone corbata para ir a votar. Y después las empanadas de Mi almuerzo. papá se ponía corbata para ir a votar. Sí, Antes po. era un rito, un rito Yo también me republicano. pondría- bueno, yo voy a votar con corbata porque voto el día porque estoy trabajando. Kast, Matei y Kaiser empatan entre votantes habituales, pero Kast mantiene amplia ventaja entre los obligados. Esta diferencia, dice Lavín, por tipo de votante explica gran parte de las discrepancias entre encuestas, en lo que parece ser una alusión a lo de la Cosa Nostra, ¿no? Sí, claro. Es muy La probable. diferencia entre votantes. Sí. Es que yo ¿Qué creo es lo que que dice el Quique? Escudriñar ese mundo capaz que sea muy difícil. el tener hoy día 5 o 6 millones de electores nuevos en una elección presidencial. Esta es la mucho. primera elección presidencial con voto obligatorio. Efectivamente te agrega un bolsón de incertidumbre Y con extranjeros que es también. casi la mitad del padrón. Con extranjeros, Claro, que no además. están obligados a votar, pero nadie sabe si se van a, extranjeros no se van a tienen motivar multa, o no se van a motivar. Sí. ¿Ah? Pensar que estuvimos discutiendo hasta Senado sobre la multa. No, increíble. Sí, es increíble. Ha sido curioso todo esto, pero ha sido largo. Ahora, las encuestas como nunca han tenido, como nunca yo creo, corríjanme usted, han tenido tanta importancia para definir escenarios políticos dentro, porque además hay muchos candidatos y la derecha nunca había tenido un escenario tan virtuoso como venenoso, que es tener Es verdad. tres postulantes que en algún momento o todavía tienen o tuvieron chance de ganar la elección. 3. Y que suman casi un 60%. Que suban casi un 60%. Estoy sacando a Parisi, ¿ah? Porque Parisi... Sí. Parece más difícil de definir. Parisi es más difícil de ¿Vieron el definir. video de Parisi diciendo como que no va a dejar que el cuico gane? Sí, pues no va a dejar que el... Yo entendí de eso, pero no hay un pronunciamiento oficial, entiendo, del comando de Parisi sobre eso, pero uno entiende que va a apoyar a Jara. Ahí se desató también un hecho político a partir de los comentarios. Dijo, no voy a dejar que los cuicos ganen, en un programa de Carlos, no me acuerdo cuál, lamentablemente, y claro, empezó la duda que le había esbozado en cierta manera Cristian Valdivieso Criteria, ese 10% de Parisi. ¿Dónde tiene mejor precio? ¿Con Jara o con la derecha? Parece ser que con Jara, que necesita... Hoy día el comando Jara, o sea, esta semana el comando Jara decía, si marcamos 25, 26, estamos liquidados. O sea, tenemos que llegar a 35 ¿En primera vuelta? en primera vuelta. Pero se ve difícil eso, ¿no? Se ve difícil, pero si uno piensa que el gobierno ha estado en torno a 30, 32 y que tuvimos a la prueba un 38, tampoco es tan improbable que eventualmente Jara esté en torno al 34, 35% Y en primera Kaiser vuelta. moviliza. Ahora, el problema Kaiser es moviliza al otro lado. al otro lado, sí. Mm. O sea, con Kaiser... O sea, como Kaiser puede amenaza. ser, vamos a todos a votar por Jara. ¿Ah? O sea, la prueba sacó 38. Dicen de la en ese izquierda. sector, no es que No, tú vayas a no, votar no, por no, Jara. no. El Y apruebo- después te sacan el recorte y después la Sí, gente... El pierde apruebo más. sacó 38 con voto obligatorio.
38 con voto obligatorio. Es un La dato pregunta es importante. más bien cuál va a ser la diferencia, ¿no? Sí, ese es un Entre el dato primero y el importante. segundo. Es más o menos obvio que Jara, o sea, si Jara no gana la primera vuelta No, sería una no, sorpresa. eso sí Va a que ganar. sería- La pregunta es cuánta diferencia. Sí. Porque si tiene 25-26, es menos de lo que sacó José Antonio Cast en la primera vuelta del 2021, Eso lo veo difícil, la verdad. que llegue a 29. Que el gobierno se desfonde Como y que para la 25, centro-izquierda y la 26. izquierda se desfonden hasta el punto de que Jara esté en 25 en primera vuelta. Y el punto- Ya, ponle ¿sabes cuál? 30, ponle 30. 30 Ya, pero el me cuento- parece más, que el es lo que ya. está sacando el gobierno en términos de aprobación. Ya, pero mi pregunta no es lo mismo que la derecha, porque si Jara no logra 30 y algo más, no es que los votos se le fueron a alguna parte. Los votos de Marco Enrique Minami son ínfimos, salvo que aparezca Marco con 6 en algún momento, Mike Nicol con 8, Se ve poco porque esa probable gente no también. desaparece. Pero se ve es que esa gente no se ve desaparece, tiene que ir a votar. Pero es una cuestión aritmética. Si las derechas tienen 60, Jara tiene más o menos del orden de 30, Claro. eso es 90. O sea, para los otros queda muy poco Sí, material. muy poco digamos. para repartir. Poco para repartir. Claro. Y está el Ahora, profesor Por Artés eso también. Parisi, el voto Parisi, con Pamela Giles ahí, Sí, po. puede irse para Jara. ¿O no? No sé. Yo estoy de acuerdo. Pamela Giles es una opositora. Claro. O sea, Pamela Giles está encabezando la acusación constitucional contra Diego Pardo. O sea, es Yo una- estoy de acuerdo contigo que la brecha entre la primera mayoría y la segunda va a ser un dato importante. Relevante. Pero también creo que en ese escenario, donde va a ser importante la brecha entre Jara y quien venga en segundo lugar, también va a pesar mucho en el estado de ánimo general el resultado de la parlamentaria en segunda vuelta. Ya, buena. O sea, Claro. si efectivamente al oficialismo le va mal en la parlamentaria, por mucho que la brecha pueda eventualmente favorecer a Jara en primera vuelta, el que le haya ido mal en general en la parlamentaria al gobierno y al oficialismo también va a ser Claro. un factor Y le que das- pesa en el estado de ánimo general. Y la encuesta, por lo menos las 2 o 3 que he visto de proyecciones, la oposición gana por harto en el Parlamento, O la sea, Cámara de del Diputados. orden de 80 diputados. Claro. Pero es que son creíbles o no? Porque igual es menos. Son O menos sea, certezas, eso son ¿o no? proyecciones Son que menos hacen certeras, expertos ¿no? electorales. ¿Te acuerdas que Ya, no- aquí no son Cristóbal encuestas, pero Uneus hizo una proyección que también la de Ann Holster, Sí, po. que era muy dura, muy negativa respecto del oficialismo? Ahora, lo que Verdad, era como 84. Sí, era lo que es un muy hecho, cerca de los 4 séptimos. y la proyección que hizo PPAU también es muy dura y un escenario muy negro para el gobierno. y una que he visto Criteria también. Lo que es un hecho que para la segunda vuelta no vamos a tener especulaciones, vamos a tener la composición de la Cámara y la composición del Sí. Senado lista. O sea, Claro. influye eso, influye. Vamos a ver quiénes tienen mayoría. Una parte, si la derecha tiene mayoría, también es motivación a la gente a ir a votar por quien fuere, Kaiser, Matei, Kass. Claro, porque los raciocinios son muchos. Va a ser el sueño cumplido. Exacto. Mayoría parlamentaria, desde el año nono que no hay mayoría parlamentaria, y moneda para nosotros. O sea, Por eso, podemos hacerlo- claro, por eso es que no solo la brecha va a importar entre la primera y la segunda mayoría, los que pasen a segunda vuelta, sino también el estado de ánimo general Claro. que genera el resultado parlamentario. Exactamente. Me dicen acá que Parisi no desmintió lo del cuico. Aclararon después, Pablo Maltés, que ellos para decidir el voto en segunda vuelta van a hacer una consulta estas que hacen por internet. Como lo hicieron en el 2021. Así es. Ya. Entonces, era raro el video. No puede tomarse la decisión. Porque además él públicamente no lo ha dicho, pero el video era de un programa de un streaming, digamos. Sí, lo otro O dijo. sea, era un programa, una cuestión pública. Sí, en ese streaming dijo que en la segunda vuelta todas las encuestas le habían dado ganadora a Kass y no a Boric. Entonces por eso decía que Jara es tema. Pero eso no es verdad. No es verdad, yo revisé y dieron Boric. Una que le dieron empatada y la otra dieron todos Boric y le ganaba a Kass. ¿Te acuerdas que sabíamos que Boric Sí, le iba a esa ganar a noche Kass? no era ninguna No sorpresa. fue ni una sorpresa. Ni siquiera la brecha de 10 puntos fue una sorpresa. Fue Vamos a ver las 55, brechas, 45 las más o menos. Igual, ya, vamos a, en 2 domingos más. Igual nos queda el programa, nos queda el debate de la Archi el martes. Y el de la Anatel, que es nos muy queda importante. El domingo próximo, el debate de Anatel, que es el lunes 10 de noviembre. Ya, en 2 domingos más vamos a estar entonces pendientes de cuál va a ser la diferencia, quién va a quedar segundo y cómo va a quedar el Congreso. ¿Y cómo va a quedar el Congreso? No va a ser poco. No va a ser poco. Max Colodro, Quique Mujica, la mesa de análisis de hoy, aquí en Mesa Central. Muchas gracias por compartir Por favor. esta parte del domingo con nosotros. Muchas gracias. Max, Quique, que les vaya bien, ¿eh? Gracias. Te puedes ir a la feria tranquilo. Me vuelvo a la feria. A buscar las empanadas. En el estudio, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos Muy días. buen día. Oiga, vamos a hablar de muchas cosas de seguridad, de la Política Nacional de Seguridad Pública, pero le quiero preguntar por una cosa que atañe a su cargo anterior, anterior, como ministro de Justicia, porque usted inauguró el plan de búsqueda. Sí. Y la candidata Evelyn Matei dijo esta semana en una entrevista en la radio cooperativa que el plan de búsqueda iba a seguir en un eventual gobierno de ella, pero que iba a centrarse en la búsqueda porque hasta ahora era
una especie de venganza. Estoy parafraseando la frase, no es exactamente así, pero calificó que lo que estaba pasando era como venganza. ¿Qué le pareció? Primero me sorprendió, dijo algo así como una búsqueda de venganza, y yo lamento esas declaraciones por 3 motivos. La primera, porque en el diálogo que sirvió de base para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda, yo, como he recordado en otros momentos, tuve varias conversaciones con miembros de la oposición y ninguno, yo por el contrario, siempre tuve apoyo hacia el Plan Nacional de Búsqueda. Y por lo cual deduzco, esa es mi segunda perplejidad, que la candidata, cuando hizo referencia a eso, yo creo que probablemente nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda. Porque el Plan Nacional de Búsqueda tiene un propósito central, que es construir las trayectorias de cada una de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, pensando principalmente en los familiares, ¿no? Entonces, mal puede ser calificado de venganza algo que tiene por un propósito simplemente hacerse cargo de una responsabilidad del Estado. Si el Estado cometió los crímenes a través de sus funcionarios, entonces el Estado es el que tiene que hacer la búsqueda. Y lo tercero, por lo cual me parece lamentable, pero es algo que le corresponde juzgar a otras personas, no a mí, es que ella había tenido un par de declaraciones desafortunadas a propósito de las muertes inevitables, ¿no? Que llevó una serie de personeros de la exconcertación, a los cuales muchos de ellos le tengo mucho aprecio, a apoyar su candidatura en el entendido de que ella había no solo tomado conciencia, sino que tenía un compromiso en materia de derechos humanos. Yo creo que su declaración es producto esencialmente, probablemente, del desconocimiento de lo que es el plan. Quiero interpretar de buena fe que esas expresiones son un error en esos términos. ¿Y que si ella se informara cambiaría de opinión? ¿Eso? Y yo tengo probablemente que si ella leyera el Plan Nacional de Búsqueda se daría cuenta que la afirmación en la cual descansa su posición carece de todo respaldo y evidencia. Ahora, Johannes Kaiser eleva la apuesta, tiene otro tono, otro lenguaje y otra trayectoria más en este asunto, y lee harto. Y él dice, esto es una estafa, derechamente. Sí, lo que pasa es que él representa un sector que considera que aquí lo que hay es que esos crímenes tienen... ellos sinceramente lo que sostienen es que aquí lo que ha existido es una persecución contra exmilitares, en el fondo, ¿no? Dentro de sus afirmaciones, y además de eso, de las personas que a él lo apoyan, no solo reivindican el golpe, reivindican la tercera estrofa del himno nacional, y por lo tanto, en algún sentido, reivindican la dictadura y todo lo que eso significa, en el fondo. Y más allá de eso, Johannes Kaiser dice, aquí ha habido un tratamiento malo, ha habido jueces que han sido presionados, que se han sentido presionados, jueces que han sido activistas. ¿Ese es el planteamiento? Sí, pero él no es muy distinto a los argumentos, en mi opinión, que han sostenido los imputados y los condenados y sus abogados, todos en Punta Peuco, en el fondo. No conozco ninguno de los argumentos que él ha señalado que sea distinto a aquellos que esas personas han señalado históricamente desde el retorno a la democracia hasta ahora. De hecho, han desconocido desde el informe Rettig en adelante. Él sí agrega una cosa y habla, y se refiere, me da la impresión de que él se refiere al caso de las cajas que el juez Guzmán envió a la Universidad de Chile, las 89 cajas con osamentas, que permanecieron ahí durante mucho tiempo, que se echaron a perder porque por alguna razón estaban ahí. ¿Cuál es la verdad de ese caso? Efectivamente, el Servicio Médico Legal ayer hace una declaración donde dice que todas han sido sometidas a pericia, pero que se requiere también una petición de los familiares para eso. No, hay dos ámbitos que son distintos. La primera es, eso es producto de una indagación en el contexto de las investigaciones que están en uno de los aspectos vinculados a Caravana a la Muerte. De hecho, el ministro Troncoso ayer hizo pública la información sobre la nueva identificación. Nuevos hallazgos, sí. Y uno de esos en el caso del maestro Peña Hein, ¿no? Claro, que se habían encontrado restos de Peña Hein antes. Es. Porque además... Y ahora se encontraron más. Solo recordar que la búsqueda ha sido compleja, entre otras razones, porque los propios perpetradores hicieron operaciones con la finalidad de no poder encontrar y realizar hallazgos, en lo que se denominó, entre otras, la operación... retiro de televisores. Retiro de televisores, ¿no? Pero además de eso... él hace referencia a la discusión presupuestaria del 2023. Yo estuve presente en esa discusión. Y efectivamente se asignaron recursos para que el Servicio Médico Legal hiciera esencialmente la clasificación y llevara a cabo las pericias.
Y esas de esas cajas, las del juez Guzmán. Efectivamente, y de las que se encontraban y de las otras que se encontraban pendientes de clasificación, eso se ha realizado. El Servicio Médico Legal ha tenido la obligación de remitir información al Congreso del avance en ese sentido. Cuando el Servicio Médico Legal dice que no hay osamentas sin periciar, ¿tiene razón? Tiene razón, no solo eso, sino porque además los que están a cargo del monitoreo del cumplimiento de esa obligación son los jueces de dedicación exclusiva. Lo que pasa es que hay otro aspecto que yo creo que es bien relevante tener presente. El Servicio Médico Legal no tiene capacidad de realizar las pericias de oficio, la tienen que instruir los jueces que están a cargo de las indagatorias en materia de derechos humanos. Por lo tanto... O sea, cuando Kaiser dice aquí podría haber una ley que obligara al Servicio Médico a hacerlo, tiene sentido. O sea, es una discusión que de hecho yo tuve con él cuando era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando se ha explicado de que en Chile la pericia forense es por instrucción del juez, una alternativa que él planteó, que a mí me parece que no tiene, que tiene sentido en el fondo. Tiene sentido discutirlo, digamos. Por lo menos conversarlo. Claro. Ahora, lo que yo creo que sí es conveniente no perder de perspectiva son dos cuestiones. La primera, esto a propósito de que no es búsqueda, es venganza. Si los familiares hubiesen buscado venganza, créeme de verdad que la historia hubiese sido distinta. La persecución penal y las acciones que se han ejercido han sido contra los perpetradores. Y creo conveniente no olvidar que la dictadura que cometió esos crímenes y que son imputables al Estado fue fruto de una dictadura cívico-militar. En Chile en general, los civiles que estuvieron comprometidos en esos crímenes prácticamente no han sido perseguidos. Y lo segundo, que yo creo que es conveniente, es que las personas que tienen información siguen estando privadas de libertad. Algunas de ellas, las escasas, han colaborado con la justicia para poder realizar hallazgos que ha permitido, de hecho, en los últimos años avanzar en esas investigaciones, porque el foco del Plan Nacional está en la construcción de trayectorias fundamentalmente. Y por eso invito, aprovechando esta discusión, a quienes no lo han leído, que lo hagan. Ministro, cuando usted recuerda a los civiles que participaron en la dictadura, ¿usted cree que deberían ser juzgados también? Es una discusión que Chile ha estado pendiente. Yo creo conveniente tener presente que los crímenes de la dictadura no fueron crímenes, y sobre todo en la primera fase, no fueron simplemente crímenes ocurridos por Fuerzas Armadas y Carabineros. En ellos también participaron civiles, están documentados. Materialmente. O que facilitaron su propósito y su fin. Otra cosa es que habían participado en cargos políticos en el gobierno. Otra es la posición de gobierno. Eso es un aspecto que tiene que ver al margen. Esto tiene que ver fundamentalmente... O sea, se refiere a los civiles que sí participaron junto con la fuerza o que facilitaron el secuestro y posterior desaparición. Por eso, que hay casos documentados. Y por eso yo creo que es conveniente cuando se ocupa la... No es posible afirmar que cuando un familiar quiere saber sobre el paradero de su familiar, de su padre, de su madre, de su hermano, y ocupa el sistema de justicia, se pueda calificar eso de venganza. Una última cosa sobre este asunto para que pasemos a los temas de seguridad. Estos hallazgos que hay de víctimas de la caravana de la muerte, donde el más notorio es Jorge Peña, sí, porque la verdad es que Jorge Peña era un músico, era un director de orquesta, fue el fundador de las orquestas juveniles, una figura muy importante en la cultura chilena que fue fusilada por la caravana de la muerte y desaparecido sus restos durante mucho tiempo. Pero estos hallazgos, ¿son parte del Plan Nacional de Búsqueda? ¿Son parte de estas osamentas que estaban en el Servicio Médico Legal? No, son parte del Plan Nacional de Búsqueda en el contexto de ir realizando las indagaciones y también la búsqueda. ¿Es un hallazgo de una fosa común en el cementerio de Brasileña? Lo que pasa es que la búsqueda no solo es la realización de pericias físicas, sino que también la construcción de trayectorias. Y eso es lo que Así es. Ahí se termina con este hallazgo. Digamos. Así es. Vamos al tema de la seguridad. La Fiscalía Nacional el domingo pasado o el fin de semana pasado da un informe respecto del crimen organizado en Chile y da cuenta en su página 37 de la presencia de las dos principales organizaciones de crimen organizado brasileña, el primer comando de la capital y el ahora muy célebre Comando Rojo, Comando Vermelho en portugués, que es el protagonista de estos serios incidentes en Río de Janeiro. ¿Cuál es la información que tiene el gobierno respecto de la presencia de esas bandas brasileñas en Chile? Sí, es una información. Yo voy a hablar de las referencias generales porque los detalles no los puedo compartir públicamente por razones obvias, en el fondo.
Lo que sí está claro es que no hay operaciones de ninguna de esas dos organizaciones en nuestro país, ¿no? Ya. O sea, no es el Tren de Aragua. No es el Tren de Aragua. Ya. En segundo lugar, es que sí son organizaciones que son especialmente observadas por las policías y los organismos de inteligencia en nuestro país. Y voy a explicar por qué. Primero, porque son dos organizaciones que nacen en la cárcel en Brasil. La cárcel es fruto o facilita el desarrollo de organizaciones criminales por dos motivos. El primero, porque por el mecanismo de aglutinamiento y cómo se comparte información. Y lo segundo, porque si usted mira, esas dos organizaciones tienen su origen en reivindicaciones sobre mejores condiciones dentro de las cárceles. En general... Así comienza la organización. En general, las organizaciones que nacen en las cárceles buscan transformar algún fin público detrás de lo que están haciendo. Y por eso los temas de hacinamiento suelen ser utilizados como mecanismo de sus reivindicaciones. Lo tercero es que ambas organizaciones son claves en algunas cuestiones logísticas y de operación en materia de tráfico de drogas en la región, en América Latina, y especialmente son complejas en el uso de puertos para el tráfico de drogas a Oceanía o Europa. Esto yo lo puedo decir en rigor con esa precisión, porque explica por qué en la región, en América Latina, sobre estos dos tipos de organizaciones, la diplomacia policial comparte mucha información. Pero en segundo lugar, explica por qué países como Italia tienen vínculos muy estrechos, y la Unión Europea tiene vínculos muy estrechos con América Latina, y en el caso de Chile en particular, especialmente para la detección de las operaciones logísticas de estas organizaciones. Claro, es lo que se monitorea. Que pueden utilizar puertos chilenos, por ejemplo. Este no es el primer informe. ¿Hay evidencia de que hayan usado puertos chilenos? No hay evidencia, pero hay que lo hubiesen utilizado en propiedad, sí hay evidencia de intentos. Ahora, lo que hay con este tipo de organizaciones también es que suelen generar adhesiones al interior de la cárcel, ¿no? En términos de que hay determinados sujetos que pueden adherir a las posiciones que ellos representan. Y por eso, en las cárceles chilenas, también se mantiene un monitoreo permanente respecto de lo que pueda suceder con ambos tipos de organizaciones. ¿Y hay preocupación respecto de la penetración de esos grupos en Bolivia, que es un país fronterizo? En general nosotros tenemos preocupación con lo que sucede en Bolivia y en Perú, porque son dos grandes productores de cocaína. Y lo quiero explicar en breve, aprovechando. Mira, la principal droga que se incauta en Chile es marihuana. El 86% de las incautaciones que realizan las policías es marihuana. Cocaína y pasta base se mantienen más o menos en los rangos históricos, y ha aparecido en los últimos años droga sintética, además de ketamina. Marihuana es lo que se produce también en Chile, porque sí, la cocaína no se produce en Chile. ¿Sí? La cocaína no se produce en Chile. La cocaína es importación, y por eso la posición que tiene Bolivia y Perú para nosotros es relevante. Pero además, en el caso de la marihuana que se incauta en Chile de producción nacional es aproximadamente el 10%. Ah, ya. Ojo. O sea, ahora, cuando alguien afirma Chile es un pasadizo de la droga, hay que tener cuidado. En general, respecto de la marihuana en general suele tener como destino el país. Chile es un gran consumidor de marihuana. Por eso, mi visión sobre este punto es que para abordar organizaciones criminales vinculadas a tráfico de drogas es con indiferencia de cuál es la droga que están comercializando, porque en ambos casos requieren logística y uso de violencia con ese fin. Ahora, respecto de otro tipo de drogas, particularmente cocaína y drogas sintéticas, la gestión que se realiza y la fiscalización que se realiza sobre los puertos es tan relevante. Ahora, ¿por qué Chile ha generado tanta documentación sobre este punto? Esencialmente porque el avance del corredor bioceánico implica contactar Sao Paulo con el puerto de Antofagasta. Y en ese tránsito, por cierto, hay muchas ventajas económicas, pero si no mitigamos los riesgos podemos salir para atrás, digamos. De seguridad, podemos salir para atrás. ¿Por qué? Uruguay enfrenta una situación compleja hoy día por su situación fronteriza, al igual que Paraguay,
O sea, esas zonas enfrentan situaciones complejas, al igual que Argentina, por la situación de su gestión portuaria. Si usted mira hoy día lo que está pasando en Europa, Amberes y demás, la principal preocupación son los puertos. Esos puertos están conectados con algunos de los puertos en América Latina para el tráfico de drogas. La respuesta es sí, y por eso esta dimensión es un poquito más global. Y estas dos instituciones, el primer comando de la capital y el comando Bermelo, cumplen roles bien relevantes en la gestión logística del tráfico de drogas en Europa. Ese es el peligro. Ahora, dicho eso, da la impresión de que, tal como lo ha planteado, porque hay que combatir todas las drogas, cualquier especialista en adicciones se lo va a decir, además, desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista del crimen organizado, lo que parece ser sensato es tener lo que el gobierno ha lanzado, que es una política nacional de seguridad pública. Hoy día hay una carta en el Mercurio de Daniel Johnson, que no es precisamente bolchevique, digamos, el director de Paz Ciudadana, que apoya esta política en el entendido que se trata de una política de Estado, ¿no? Sí, está también la carta de Pilar Lizana, que está publicada en La Tercera, y esta semana Libertad y Desarrollo también sacó su informe apoyando la política. Libertad y Desarrollo había mantenido una observación sobre el proceso de elaboración. Creo que son buenos indicios de un aspecto que es clave en el nacimiento del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene poco más, va a cumplir 7 meses. El propósito central del Congreso y del Ejecutivo al crear el Ministerio de Seguridad era sacar la seguridad pública de la moneda y transformarla en una política de Estado. Y gestionar el sistema, en ese sentido, ¿no? Y gestionar el sistema de seguridad pública para que quienes nos vean tengan un orden de magnitud. El sistema de seguridad pública que gestiona el Ministerio de Seguridad son alrededor de 29 instituciones, muy heterogéneas, que va desde el Ministerio Público hasta las policías, pero al medio están también la autoridad sanitaria, aduanas, la unidad de análisis financiero, etc. Entonces, tener una dimensión de la política permite tener gestión pública en materia de seguridad. Y esa gestión pública pasa por coordinar esas instituciones porque compartan información y un montón de cosas que todavía no están pasando. Pero no solo es coordinar, esto es más que coordinar. Es en el fondo trabajo integrado en el entendido que hay propósitos comunes que tienen resultados comunes. Lo ejemplifico del siguiente modo. El Ministerio de Seguridad no es un ministerio operativo. Es un ministerio de gestión, de coordinación, de control. O sea, usted no anda dándole orden a las policías para que las actúen. policías tienen orden operativo, pero también los servicios públicos que están asociados. Pero hay algunos servicios públicos cuyo origen y objetivo estaban diseñados por otro propósito. No sé, por ejemplo, impuestos internos y aduanas. Sus propósitos eran esencialmente de recaudación fiscal. Pero cuando uno los ubica en la dimensión de seguridad, son estratégicos para la obtención preventiva, la gestión preventiva, pero también para la investigación y resultados. Por eso, por ejemplo, parte del financiamiento del Plan Nacional contra el Crimen Organizado se basa en esas instituciones para diseñar capacidades en su interior y alinear objetivos de política pública en ese sentido. Por eso, yo lo he dicho en otro momento, Chile ha fortalecido instituciones, aumentó el presupuesto en seguridad, tenemos más de 70 leyes. Estos son tiempos de gestión pública en materia de seguridad. Usted puede tener la mayor voluntad operativa, pero si el sistema no lo gestiona integradamente, si no juegan el mismo equipo, sus resultados van a ser... Si no juegan todos la misma estrategia. Y por eso es tan relevante la política. Una última cosa, que nos queda súper poquito tiempo, ministro, sobre el fútbol. El gobierno se querelló esta vez contra los dirigentes, nominativos, representantes de los clubes, por el tema de la violencia. Existe una norma que nunca había sido utilizada en la ley, que es el artículo 18, que establece que se puede ejercer las acciones penales, aunque tenga una penalidad muy baja, acciones penales contra los representantes legales cuando exista negligencia en el desempeño de su función y producto de eso se cometan algunos de los delitos a los cuales hace referencia la ley. Y eso es lo que presupone que pasó con los dirigentes de Colo-Colo, que son negligentes y que por eso pasa lo que pasó en el estadio. Y yo lo he planteado en varias ocasiones. Mire, con la creación del Ministerio de Seguridad Pública hay una cosa que tienen que tener claro el fútbol. El Ministerio de Seguridad Pública no es el promotor ni del deporte ni del fútbol, ¿no? Está a cargo de la gestión de eventos masivos, de que en consecuencia las medidas de seguridad en su interior, cuya obligación viene de la Ley de Seguridad Privada, las nuevas reglas entran en noviembre, se cumplan, y en tercer lugar, de ejercer las acciones en el caso que esto no se lleve a cabo. Y el mensaje es bien claro, el mensaje es, si los clubes no se hacen cargo de los eventos que organizan, los responsables serán también sus representantes legales. Y cuando a Azul le pasa que una persona que tiene prohibición de entrar al estadio
recibe una credencial en el extranjero para poder ir al fútbol y además entra al estadio acá en Chile. Azul Azul dice, bueno, es que era un tercerizado, un outsourcing Sí. que estaba prestando servicio y que lo dejó pasar, no fuimos nosotros. ¿Te parece razonable eso? No, yo creo que además esa es una afirmación que además infringe abiertamente la ley. La ley establece los deberes de identificación para el organizador. ¿Cómo el organizador lo realiza? ¿Directamente o lo externaliza? Es responsabilidad de él, pero la obligación No diluye la responsabilidad. sigue quedando en el organizador. Y mi último mensaje es el siguiente. Si los clubes no entienden, la próxima acción será contra la persona jurídica. Porque además los clubes han tolerado que en el contexto de sus hinchadas se estructuren verdaderas organizaciones criminales que utilizan el fútbol como mecanismo de organización y reclutamiento para la comisión de delitos, no solo en el estadio, sino que esencialmente fuera de él. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Y ahí estamos hablando de otra cosa, pero lo que sí se hace al amparo de los clubes. Y los clubes no pueden decir, mire, la hinchada está en un lado, entre otras razones, porque sobre sus hinchadas también tienen responsabilidad. Ministro, muchas gracias por la gentileza. No, por favor, buen día. Con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, esta mañana en Mesa Central, también en esta edición de Mesa Central con el diputado y presidente de la UDI, candidato a la reelección además por el distrito 8. 9. Conchalí, Huechuraba, Renca. Campaña. Guillermo Ramírez. Independencia, Recoleta. ¿Le queda suela en los zapatos? No. ¿Se camina mucho? ¿No? Se camina mucho. ¿Sí? Perdón, para terminar de mencionarlas porque se me van a decir que Sí. se volvió Quinta Normal, Ya Los mencioné todas Prados las- y Cerro Navia. Ahí están todas las comunas. Ahí están las 8 comunas del distrito 9. Más es grande el distrito. Sí, más de 1 millón de personas viven ahí. Ya, en 2 domingos más contamos los votos. Digamos Así cómo, es. ¿Cómo está la cosa? ¿Usted avala lo de los atorrantes? A ver, hoy día Diego Paulsen dijo cuál era el alcance de sus palabras. En el diario él se refería No a que retrocedió ni medio milímetro, digamos. No, que este es un gobierno indolente, que este es un gobierno que por su falta de experiencia probablemente ha sido muy inepto. Y él lo que quería era transmitir eso. Y creo que sus palabras tienen eco absolutamente con lo que ocurre en la calle. Ahora, las formas también importan. Digamos. Sí, yo de entiendo. alguna manera informan el fondo. Yo ¿no? entiendo que la izquierda haya tratado de darle como una especie de tinte clasista. Pues sí, es clasista. Po. Yo no Usted estoy le dice de acuerdo. atorrante a cualquiera. No, yo generalmente tengo un estilo distinto. Tú me conoces, yo describo las cosas más que las califico. Ya. Pero creo que en rigor hoy día hemos aprendido que atorrante significa vago, significa flojo, Vagabundo. vagabundo, y que eso de cierta forma calza con lo que hemos visto del gobierno. Y a usted lo respalda, digamos. Sí, yo lo respaldo. Creo que al final, ¿sabes lo que pasa, Iván? En derecho, aquí me sale la formación de abogado. Cuando la negligencia es muy grave, cuando la culpa es muy grave, ya empieza a parecerse al dolo, a la mala intención. Y cuando tú tienes un gobierno que no es capaz de calcular las cuentas de la luz, no una, sino 2 veces mal, cuando todos los presupuestos han tenido errores, cuando ninguno debería haberlo tenido respecto a la estimación de Técnicamente, ingresos. el mal cálculo del gobierno es una vez, la otra vez calculó mal Bueno. una empresa. Digamos. Pero bueno. Y así, uno puede, el FES esta semana, entonces al final uno dice, ya este gobierno tiene un nivel de negligencia que es absolutamente incomparable con el de cualquier otro gobierno y por eso yo creo que se merece este tipo de Una cosa es hablar críticas. de dolo, una cosa es hablar de ineptitud, otra cosa es hablar incluso de mala intención, pero otra cosa es decir atorrante porque es un tipo de lenguaje como el de los parásitos. A usted le molestó lo de los parásitos también, o en fin, por el tipo de lenguaje, y es raro que la candidata, que denunció una campaña asquerosa, Sí. haya avalado también eso. Sí, yo creo que estamos hablando de dimensiones distintas. Una cosa es, tú puedes estar de acuerdo o no con un calificativo, la otra es usar redes, pagar eventualmente y empezar a inventar de que una candidata tiene Alzheimer o lo que fuere. Sí, parecen que es cosas de otra entidad, pero... que es derechamente falso. Ya, pero Acá no uno es- puede pero- discrepar y además dando la cara Pero versus no una no dar la campaña cara. muy edificante, digamos. No, está andar bien. tratando de... Está bien, yo parásitos, siempre atorrantes. prefiero la discusión de las propuestas porque además creo que en ese plano nosotros ganamos. Creo que tenemos mejores propuestas y mejores equipos. Pero la verdad es que lo de Diego Paulsen finalmente yo creo que interpreta a mucha gente. Ahora, y no creo que haya ¿Y mentido. usted cree que por eso es una buena herramienta de campaña? Porque, o sea, si la gente no No. le gusta el gobierno ya... No vamos a descubrir acá que cada uno tiene sus estilos distintos. Pues, No, si no me refiero al estilo, me refiero a la estrategia de campaña. ¿Por Es que qué no es ir- una por- es que por qué no- ir contra el gobierno Es ahora? que no es una estrategia de campaña. Nadie dijo en la reunión previa, oye, cuando salgamos de aquí, sacarle la cresta al gobierno, ¿no? trata de atorrante al gobierno porque eso nos va a tener hablando 3 días. No, eso no está planificado de esa manera. La Es que verdad uno, es que uno tiene la esperanza de que las cosas se planifican de mejor manera. A lo mejor uno tiene muy buena opinión de los comandos. sí, bueno, esa es una discusión que yo alguna vez tuve
cuando vivía en Estados Unidos con Andrés Velasco, coincidíamos en que la gente cree que las cosas son mucho más planificadas en política de lo que en verdad son. Y mucho mejores. Sí. Pero no, la crítica al gobierno es justa hacerla, la forma, bueno, depende del vocero, yo creo que la crítica es justa. Ahora, ¿realmente cree que el presidente eligió a Kast como contendor para la segunda vuelta? ¿Usted realmente cree esa tesis? Yo no sé si eligió a Kast como contendor, pero uno habla con los parlamentarios en el Congreso y evidentemente que ellos preferirían competir en segunda vuelta con Kast que con Evelyn Matei. Eso está claro. Ya, pero no hay que ser un genio para eso. Bueno, digo. Entonces eso es lo que finalmente da pie para Otra cosa es que el presidente esté interviniendo. Estoy de acuerdo contigo. Pero justamente esa cosa que me parece bastante evidente de que ellos prefieren competir con Kast que con Evelyn Matei es lo que da pie para este tipo de teorías que algunos las han sostenido. No es una teoría loca. Yo tengo una teoría distinta, que es que el presidente simplemente no es capaz de no estar en el centro de atención. Yo creo que tiene que ver mucho más con la personalidad del presidente que con un tema de estrategia política. ¿El presidente tiene un problema de egocentrismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no tolera estar en el centro del debate siempre y en el centro de atención. Hay una campaña presidencial, se habla de los candidatos presidenciales, no del presidente en ejercicio, empieza el síndrome del pato cojo. Y la verdad es que creo que tiene más que ver con eso. Esta semana no lo quiero sacar a la colación expresamente, pero ocurrió algo así cuando se ausentó de una actividad y explicó que era porque se iba a ir a despedir de una amiga. Esas cosas a mí me llaman la atención. Creo que al presidente le gusta cómo hacer noticias de lo que hace, lo que no hace, a dónde va. Está tratando de ponerse permanentemente en el centro de atención y creo que esto puede ser algo así. A todo esto, violando todas las normas de presidencia que debe tener el presidente de la República en una campaña electoral. ¿En qué ha violado la norma de presidencia? Ya, no me saque de nuevo la cadena nacional del presupuesto. Bueno, eso es una gran muestra, pero te digo, todas estas críticas que él hace derechamente a los candidatos, no refiriéndose a una materia en particular, sino que refiriéndose directamente al candidato. A mí eso me parece que no está en el espíritu del respeto a la presidencia que debe tener el presidente. Ya, pero por ejemplo, si Evelyn Matei dice que el plan de búsqueda no es búsqueda, sino que es venganza, ¿no tiene el gobierno y el presidente derecho a que una política que ha llevado adelante a defenderla? Sí, eso sí. Por eso te digo, cuando no se trata de temas en particular, sino que se trata de atacar directamente al candidato, yo creo que eso viola la norma de presidencia y eso lo ha sufrido Evelyn Matei y lo ha sufrido José Antonio Cast. ¿Cuándo ha atacado a Evelyn Matei? Antes. Sí, lo conversamos acá un par de veces, yo le enumeraba que todas las que aparecían en una semana o 2 semanas. A propósito del señor Diego Paulsen, el de los atorrantes, dijo que había unos bots pagados por el gobierno, no ofreció evidencia ninguna de eso. Está bien. Eso lo dijo. Oiga, a propósito del plan de búsqueda, ¿es una estrategia de Evelyn Matei? ¿Por qué la candidata a meterse en ese asunto de esa manera, digamos? Yo entendí otra cosa de lo que se ha estado debatiendo. Yo estaba oyendo aquí recién la entrevista con el ministro Cordero. El ministro Cordero siempre hablaba del supuesto de la ofensa que esto puede significar para las familias. Y efectivamente sería ofensivo para las familias. Yo en eso estoy de acuerdo. Evelyn Matei, yo no tengo ninguna duda que no se refería ni a las familias ni a los amigos de los detenidos desaparecidos. ¿Y a quién se refería? Yo creo, mira, un plan de búsqueda, en mi opinión, tiene que tener 2 fines clarísimos. Uno, tiene que enfocarse y el fin tiene que ser la búsqueda de la verdad. No hay que tenerle miedo a la verdad, creo que es importante que se conozca la verdad y en ese sentido el plan podría ser valioso. Que en este caso es una verdad material, es reconstituir la trayectoria de los detenidos desaparecidos, es así de crudo. Sí, así es. Y dar con el paradero de algunos que todavía no se sabe dónde están, efectivamente. El problema es cuando algunos, no estamos hablando de los familiares, estamos hablando más bien de políticos, aprovechan este tipo de instancias para, y esto se ve mucho en el Congreso en los debates, se ve también en la televisión en los debates, en que inmediatamente cuando estos temas se ponen sobre la mesa, te cancelan, te ponen en los hombros una mochila que no es tuya, y eso al final emporca el debate político. Entonces, yo estoy seguro que al final los familiares detenidos desaparecidos no quieren que un plan de búsqueda se transforme en una herramienta política, menos en tiempos electorales, sino que quieren que se conozca la verdad. Y la segunda característica que yo creo que tiene que tener un plan de búsqueda es que sea eficaz. Y ahí yo personalmente no entiendo muy bien por qué hemos tenido este debate, creo yo, innecesario, sobre el tema de las osamentas en el servicio médico legal y su identificación. Se ha debatido mucho esto en el Congreso. Lo puso Johannes Kaiser, digamos. Sí. Y el servicio médico legal salió a desmentirlo. Bueno, es que yo creo que ahí hace falta más claridad respecto al tema porque de existir esas osamentas,
Kaiser no es la única fuente que tenemos, pero yo admito que aquí hay un grado de opacidad o de desinformación que yo no tengo. Pero el caso no está oculto. El caso fue un escándalo cuando se supo que el juez Guzmán la había mandado a la Universidad de Chile 89 cajas con osamenta. Sí, pero... Y que estuvieron en la Universidad de Chile olvidadas durante un tiempo. Sí, bueno, y yo creo que el hecho de que estuvieran olvidadas... ¿cómo decirlo? Entorpece la búsqueda de la verdad, que es lo que a todos nos interesa. Entonces yo creo que un plan de búsqueda tiene que echar mano a todas las herramientas que tiene para que sea realmente eficaz. Ahora, y yo creo que cualquiera podría estar de acuerdo con estas dos cosas que estoy diciendo, que sea para buscar la verdad, no para manipular el debate, y que sea eficaz. Y yo creo que Evelyn Matei eso es lo que está proponiendo y a eso se refiere. Ahora, dicho eso, aparentemente alguna gente de centro izquierda, gente que acaba de hacer una carta que a algunos les dolió, les costó hacerla, de esa gente de centro izquierda que va a votar por Evelyn Matei, y que se manifiestan como algo desconcertados porque la candidata ahora parece estar en una cuestión que para ellos es extremadamente sensible. Para la gente de centro izquierda esto es un tema capital. Sí, y por eso lo primero que yo te comentaba es que Evelyn Matei jamás se ha referido a los familiares o a los cercanos de los detenidos desaparecidos. Ella en esta política, o sea, en esta materia, ha tenido una sola opinión respecto a la necesidad de llegar a la verdad, y que las violaciones de los derechos humanos son siempre condenables en cualquier lugar y en cualquier época, y que esto no se puede volver a repetir. Entonces, claro, cuando uno dice algo que se puede malinterpretar, y ahí uno podrá rectificar por haberse expresado mal, claro, puede generar este dolor y este daño. Yo estoy seguro que esa no es la intención de la candidata. Tenemos que ir al corte, pero la candidata, ¿es esperable que la candidata lo aclare? Más allá de lo que está diciendo usted. No lo sé, quizás sí. Bueno, usted o otros periodistas van a tener la oportunidad de preguntárselo, y ella va a tener la oportunidad probablemente de aclararlo. Estamos con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, diputado. También vamos a la pausa y volvemos de inmediato con el resto de esta entrevista. Ya estamos con Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la UDI. Algunas encuestas, ahora que estamos en veda. ¿Usted está de acuerdo con la veda de las encuestas, no? La verdad, creo que no es un tema tan relevante. Por un lado, la veda es poco eficaz porque igual se filtran las encuestas y al final uno no sabe qué información es verídica o qué información es falsa. Pero por otro lado, guardo la secreta esperanza de que, habiendo veda de encuestas, podamos hablar de otras cosas distintas a las encuestas en los programas políticos. Ya, pero yo le voy a preguntar igual. Le voy a preguntar igual. Pulso Ciudadano pone quinta a Matei. Sí. La Cosa Nostra la pone segunda, o empate técnico en el segundo lugar. Sí, hay mucha dispersión. Como tú bien dices, hay encuestas, hay una en donde aparece segunda, hay otra donde aparece quinta, en la mayoría aparece tercera, hay una en que aparece cuarta. Mira, la verdad es que de lo que hemos visto los últimos días hay dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que más allá de las encuestas que aparecieron el día viernes, que son Black and White y La Cosa Nostra, en que dan una especie como de empate entre los tres candidatos de derecha, ayer Pared Ciudadano de la UDD dice algo que es bien interesante. Dice que en el votante habitual, en el que suele ir a votar, hay un empate entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Hace 2 semanas la diferencia era de 5 puntos en favor de José Antonio Kast. ¿Por qué a mí me parece esto interesante? Porque al final esta es una elección que por lo visto la van a decidir las personas que están obligadas a ir a votar. Y las personas que están obligadas a ir a votar son personas que obviamente tienen menos interés en la política, por eso no irían a votar, no son consumidores de política en los medios de comunicación y toman la decisión muy al final. Respecto de por quién van a votar. Una semana antes preguntan en la casa por quién vaya a votar tú, discuten con los amigos en el trabajo y toman una decisión. Y eso es lo que hace que finalmente hoy día tengamos tanta diferencia entre distintas encuestas respecto de cuál es el lugar que ocupa cada candidato, y también lo que hace que esto esté abierto. Yo estoy absolutamente convencido de que está abierto. Ya, o sea, esto no está, quedan 2 semanas y no está jugado. No, y es lo que dicen además los representantes de las encuestadoras más importantes. Y lo segundo que me parece muy interesante y algo preocupante es que este ascenso que ha tenido Johannes Kaiser y esta caída que ha tenido José Antonio Kast, que explica que nos hayamos pegado los 3 candidatos de derecha, está aumentando la distancia de nuestros candidatos de derecha con Janet Jara. Y la verdad es que la segunda vuelta es otra elección, eso lo aprendimos hace 4 años. ¿Y si la distancia con Jara es mucha, se pone cuesta arriba? Se puede poner un poquito cuesta arriba. Yo todavía puedo dormir tranquilo, pero creo que es algo que hay que mirar con atención. Y yo lo he dicho 100 veces en los mejores momentos y lo digo ahora en que las cifras se están agrandando. Estas cosas no hay que subestimarlas y hay que tomárselas en serio. Cuando decimos se pone un poquito cuesta arriba, ¿usted le ve chance a Jara de ganar en segunda vuelta? Siempre hay chance.
Y yo quiero recordar simplemente que hace 4 años, antes de la primera vuelta, cuando las encuestadoras ponían el escenario Kast-Boric, antes de la primera vuelta, Kast siempre le ganaba a Boric. En segunda, digo, cuando se ponían en ese escenario. Pero una vez imaginando el escenario de segunda vuelta. Imaginando el escenario de segunda vuelta, como ahora, que se imaginan el escenario de segunda vuelta, en esa encuesta siempre José Antonio Kast le ganaba a Gabriel Boric. Porque en las encuestas después de la primera vuelta era claro que Boric Así ganaba, es. digamos. Entonces, eso te demuestra que la segunda vuelta es otra elección. Cambió en 4 días. Lo que hubo entre medio fue una elección de primera vuelta, en la que incluso José Antonio Kast le ganó a Gabriel Boric. Y aún así, al lunes siguiente, tú ya tenías en todas las encuestas que Gabriel Boric ganaba en segunda Iba a ganar vuelta. la segunda Me vuelta. asusta que algo así ocurra si es que Janet Jara nos saca 10 puntos de ventaja. Johannes Kaiser le da una entrevista hoy a La Tercera, a la periodista Eugenia Fernández, y reivindica la agenda valórica, dice que Kast ha mantenido un silencio por conveniencia en este asunto, y le pregunta a Eugenia Fernández si entraría un gobierno de Kast. Y dice, es un tema que se va a debatir después de la segunda vuelta, con las cartas y las posiciones políticas sobre la mesa. Y le pregunta, ¿y sería a cambio de algo? Y dice, siempre voy a exigir que se avance en la agenda política que consideramos correcta para Chile. No a cambio de cargos, a cambio de agenda. Dicho eso, independientemente de quién gane, quien pase a la segunda vuelta en la derecha, ¿usted cree que podría Chile Vamos a gobernar con Kaiser en este contexto, con esa exigencia de agenda? Si nosotros pasamos a segunda vuelta, que es el escenario en el que yo más creo, o en cualquiera. A ver, a mí me parece bien el criterio de que para conversar en el apoyo en una segunda vuelta o integrar un gobierno hablemos de agenda, más que de cargos. Me parece que eso es correcto. ¿Y es posible conversar con esa agenda, con la agenda de Kaiser? Espérate, especialmente ahora por una razón muy sencilla, porque vamos a llegar al gobierno con algo que no habíamos tenido nunca, que es mayoría parlamentaria. Y sabemos que por la dispersión en el Congreso, esa mayoría parlamentaria te dura 1 año. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo respecto a cuáles van a ser las reformas que nosotros vamos a priorizar a partir del 11 de marzo, de tal manera de poder sacarla adelante, porque es muy probable que lo que tú dejes para la cola después sea mucho más difícil aprobarlo en el Congreso. Entonces, nosotros, en el comando de Evelyn Matei, lo que nosotros queremos es que cuando lleguemos el 11 de marzo al gobierno, estar con algunos proyectos de ley que para nosotros son muy emblemáticos. Y acordados con el resto de las derechas. Y queremos convencer a las otras derechas de que nos apoyen en que esa deberá ser la agenda prioritaria. Contrario censo. Y no creo que haya problema. Da lo mismo quien gane. ¿Ya? A mí no me da lo mismo, pero no, está bien. Yo sé, pero para efectos de la pregunta lo digo. ¿Usted cree que es posible tener unos mínimos comunes con Kaiser? Yo creo que podemos convencer a Johannes Kaiser para que nos apoye, o en el caso hipotético e improbable que usted me pone que él pase segunda vuelta, convencerlo de que... O si pasa Kast, digamos. O Kast, de que los primeros proyectos tienen que ser para crear la Policía Militar Fronteriza, cuya única misión tiene que ser que nadie entre o sale de Chile si no es por un paso habilitado. Ya, no lo ve tan lejano. Bajar impuestos, estudiar bien los recortes y las reasignaciones dentro del presupuesto, cambiar el sistema político, en fin, hay 10 cosas que son urgentes, en las cuales hay que priorizar 5 para el primer día y meter esos 5 proyectos de ley al Congreso, y yo creo que no debiera ser tan difícil ponernos de acuerdo. Y ahí es donde es ahí donde yo al final tengo fe de que Evelyn Matei, que es capaz de abarcar un abanico grande de la sociedad, tratar de aunar este 62%, puede ser lejos la más eficaz para poder sacar estas cosas adelante rápido. Vamos a ver cuán grande es el abanico en 2 semanas más. Bueno. Oiga, el ministro Grau, hablemos de presupuesto, usted es presidente de uno de los partidos más importantes de la oposición y del país. El ministro Grau en Tele 13 Radio esta semana dijo, en la medida en que la visión mayoritaria de la oposición que nos ha permitido lograr grandes avances en este gobierno, le hace Chile Vamos, digamos, sea la que prime en el debate, vamos a tener posibilidad de tener un acuerdo en la ley de presupuesto. Ascanio Cavallo lo llama en su columna hoy un caramelo tóxico para Chile Vamos, porque precisamente la otra derecha les saca en cara que ustedes llegan a acuerdo, que son la derecha cobarde. Sí. No sé qué. El problema con el presupuesto no es si nosotros estamos o no estamos disponibles para llegar a un acuerdo. El problema es que es un mal presupuesto. El problema es que el ministro Grau no ha entendido que para nosotros es una condición indispensable que aquí haya un presupuesto que sea austero, que se nos diga dónde se va a recortar, qué programas que están mal evaluados van a dejar de existir. O sea, no se aprueba el presupuesto con 1,7 de aumento, sino que tiene que recortar el gobierno antes de que se apruebe, antes de noviembre. Sí, tiene que... Mira, yo no estoy hablando de recortarlo en términos reales. Uno podría decir, mira, en términos reales puede aumentar un poco, pero ese aumentar un poco tiene que ser para programas bien evaluados, programas sociales sobre todo bien evaluados, pero recortando los programas mal evaluados para darle aún más presupuesto a los que están bien evaluados y los que hacen una diferencia para que las familias chilenas puedan progresar. El ministro Grau dice
dice, le preguntamos en la comisión mixta y solo Agustín Romero del Partido Republicano dijo hay que recortar 2.000 millones, pero no dijo cómo. Es que es imposible decir cómo, por eso tanto ¿Cómo va a la ser imposible? Por eso tanto la queja del ministro Grau como la propuesta de Agustín Romero no tienen ningún sentido, porque tú no puedes presentar una indicación que diga recórtense 2.000 millones de dólares, tienes que decir dónde. Pero los senadores, yo no estoy en la comisión mixta, pero se han quejado permanentemente de que no tienen toda la información detallada respecto de los gastos en distintos programas y que no tienen toda la información sobre la evaluación de los programas. Entonces, si tú no tienes sobre la mesa la información sobre qué es aquello que tú podrías recortar, no puedes proponer un recorte. Entonces, al final, acá da la sensación de que tenemos un gobierno que en verdad no quiere recortar nada, que por lo mismo no entrega toda la información detallada, y una oposición que está de manos atadas porque sin esa información no puede proponer nada. ¿El presupuesto se diseñó de mala fe? No creo que sea de mala fe. Yo a esta altura, perdón que lo diga, pero yo creo que la ineptitud del gobierno alcanza a todos los ámbitos de este gobierno y creo que este es un presupuesto que, de nuevo, con la misma ineptitud de siempre, no está bien diseñado, no está bien hecho, no está toda la información entregada. Es muy difícil trabajar así con un gobierno como este. Y no es la única ley en la que hemos tenido problemas. Esta misma semana, después de mucho tiempo, más de un año o quizás 2 de discutir el FES, nos damos cuenta que todo estaba mal calculado, que esto cuesta mucho más porque la Contralora finalmente lo evidenció de esa manera. Está mal imputado, eso es lo que dice la Contraloría, no es que esté mal calculado, Bueno, es que está mal imputado, está que bien. se tiene que imputar de otra manera. Está bien, pero ¿cómo puede ser que la Contralora le diga a la DIPRES, en el fondo, cómo se tienen que imputar los distintos gastos? Es insólito. Oiga, viene la franja electoral. Vale. Así que muchas Vamos gracias a ver por con la atención. gentileza, Gracias a ti, diputado. Iván, que te vaya El bien. diputado Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI. En esta edición de Mesa Central nos quedan algunos segundos todavía de esta edición. El próximo domingo estamos de nuevo acá en Mesa Central por el 13, por TTC en vivo. Muchas gracias por estar ahí.